y amigas del Ateneo. Hoy tenemos el gusto de escuchar y ver en pantalla a Pablo Rolando en un tema muy particular que nos presenta, que es la evolución en el uso de los metales y el desarrollo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar ante ustedes, amigos de la ciencia. Y bueno, el tema que toca hoy es algo que siempre me apasionó, con un poco la evolución del hombre y en este caso vinculado al uso de los metales y sobre todo con alguna relación a la minería. Hasta podríamos decir que se puede remontar viejas actividades mineras rudimentarias hace ya aproximadamente 10.000 años. Entonces, bueno, creo que ahí están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, perfecto, perfecto. Ok. A ver, listo. Un resumen de lo que vamos a ver es específicamente qué pasó en estos 10.000 años de la historia de la humanidad, donde se diferenciaron diversas etapas que marcaron el desarrollo en este caso, de los metales. La elaboración de estos objetos metálicos obviamente que transformó nuestras sociedades, cultura y estilo de vida hasta alcanzar una gran diversidad de aplicaciones incorporados a la vida cotidiana. En esta discusión, en esta presentación, te invito a hacer una recorrida a través del tiempo, un tiempo que para nosotros los geólogos siempre medimos en millones de años, pero acá se empieza a mezclar algunos millones de años, que es cuando comienza las primeras evidencias de la evolución de los homínidos, hasta llegar a algunos miles de años, inclusive los últimos 250 años, donde va a haber una eclosión muy grande sobre el uso de los metales, e inclusive el desarrollo de la actividad humana. En este camino buscaremos algunas respuestas, como por ejemplo, cómo fueron los primeros pasos en la elaboración de estos objetos metálicos, qué significado o función tenían, y los cambios climáticos afectaron la evolución de los metales y el desarrollo humano o no, y qué expectativa tenemos con respecto a la minería de los metales. La historia de los metales. ¿Había exploradores en la antigüedad? ¿Cómo fueron esos exploradores? Primeros usos de los metales, cuáles fueron los primeros motivos para extraer y hacer esos objetos metálicos, si eran simbólicos, de adornos, para la guerra, para la agricultura, la historia de los metales, las edades, y acá vamos a tratar de ordenar la temporalidad, porque muchas veces se nos mezclan estos cientos de años, miles o tal vez algunos millones de años. Hitos más importantes en la minería. La pregunta es, ¿la minería llegó a impulsar otras actividades? ¿Tenemos ejemplos? ¿Y qué perspectiva futuro hay sobre los metales? Y si existe una crisis de metales, eh, que bueno, es otro tema no abordado en esta discusión. Así que bueno, vamos a comenzar con la evolución de los mamíferos, donde una de las ramas, eh, que son los primates, en el oriente de África, se dieron diferentes primates
de los cuales uno, el Australopithecus afarensis, eh, es importante porque eh, es el que va a dar origen a la línea de los homínidos. Es conocido el fósil o una hembra pequeña de un hallazgo donde se llamó Lucy a esos restos fósiles, que sería el ejemplar mejor representado de este Australopithecus afarensis, que vivía en la parte oriental de África. Tenía hábitos eh, arborícolas o vivía en la selva, sobre todo arriba de los árboles, con una alimentación principalmente de semillas o pequeños este, animalitos, aves o algunos frutos, donde alrededor de 2,5, 2,6 millones de años, o 2.600.000 años, va a ocurrir algo sumamente importante. No solo en la evolución de los primates, sino que va a dar origen probablemente a la evolución de los o a los primeros homínidos. Entonces, esos primeros homínidos coincide con el inicio del Cuaternario, que es una edad glaciar de los últimos 2,58 millones de años, donde el planeta se hace más frío y entre ellos una de las consecuencias es que se va haciendo más seco, más árido. Entonces hay formación de grandes depósitos de les. El les para eh, para Argentina es importante, como por ejemplo es el relleno de la llanura Chaco-Pampeana, donde en épocas más áridas, en épocas glaciar, soplaban los vientos, en el caso de la llanura de acá, Chaco Pampeana, desde el oeste hacia el este, y fue rellenando con depósitos sedimentarios, pero no van a ser los únicos, sino que también en Europa y Asia, en gran parte, suponete, de China, fueron los rellenos por estos depósitos de les formado a raíz de las grandes glaciaciones que hubo en el Cuaternario. ¿Cuáles fueron las causas de estos grandes cambios climáticos? Es que alrededor de 2.600.000 años da origen a los primeros homínidos. Y un poco eh, estaría relacionado a lo que sería la formación del Istmo de Panamá. El Istmo de Panamá, vamos a ver que en esa época va a generar grandes cambios paleontológicos o de la evolución de, de la fauna, por ejemplo, de América del Sur, pero a nivel global va a tener una importancia trascendental. ¿Por qué? Porque va a haber unos cambios en las corrientes marinas y esos cambios en las corrientes marinas va a producir cambios climáticos importantes, como por ejemplo la formación de épocas glaciales. Entonces, el Istmo de Panamá ocurre alrededor a fines del terciario, principios del cuaternario, donde una cadena volcánica va a terminar de unir lo que es América Central con América del Sur. Las corrientes van a estar aisladas y va a generar movimientos en las corrientes oceánicas a nivel global, donde esta migración de las corrientes oceánicas genera un fenómeno de cambios en la humedad entre el agua de mar y la atmósfera, produciendo
la formación del polo norte, los grandes casquetes de hielo y el aumento el descenso global de la temperatura del planeta. ¿Mm? Entonces, eh, este istmo de Panamá, entonces, va a tener efectos no solo en la formación de los casquetes polares, sino que también África Oriental o gran parte de África, que era donde había un gran desarrollo de un hábitat tipo selvático, se va a empezar a reducir y esa reducción va a generar un aumento de la aridez y por lo tanto eh, las especies que vivían en, en estos ambientes selváticos van a tener que migrar a nuevos lugares, a nuevos hábitats, como eran las sabanas africanas. Y entre ellos estarían los primeros homínidos, como Homo habilis, que era uno de los primeros homínidos que empezó a conquistar África. Y estamos hablando cerca de 2,6 millones de años, donde empezó a migrar y a conquistar otros ambientes. Eh, Juntamente con esta migración, en principio tuvo que adaptarse a nuevas condiciones. En principio eran condiciones desfavorables que en definitiva lo empujaron hacia cambios físicos, como por ejemplo el aumento del tamaño, el aumento del glóbulo craneal, donde estaría relacionado al aumento del cerebro, pero también el cambio de alimentación, como fue por ejemplo la ingesta de animales y se hace en cierta forma, si bien era homínido, si bien era omnívoro, perdón, empezó a cambiar su dieta y a comer, a cazar y a comer eh, proteína del tipo animal. Eso le generó condiciones de adaptación donde fueron evolucionando en estos épocas del Cuaternario, donde se generaron otras especies como Homo erectus. Homo erectus tiene también un aumento del volumen craneal, pero también se lo relaciona con el descubrimiento del fuego, intencional como para cocinar la comida. Tenía ya algunos hábitos como formar campamentos o habitar en cuevas, y estamos hablando cerca de 1,5 millones de años. Este, este diseño me gusta, no tiene nada que ver con la tectónica de placas, porque la diagramación en esta época ya era como se la conoce hoy en día, la distribución de los continentes, pero es una forma de representar cómo fue la edad de la migración de los homínidos a través del planeta. Entonces, retomando lo que veníamos hablando, el origen de los primeros primates estaban en África Oriental, de ahí con los primeros homínidos pueblan todo África y alrededor de 200.000 años ya sale eh, por Asia y Europa y también llega a lo que es Oceanía. Consideren que en estas épocas glaciares el nivel del mar descendió alrededor de 140, de 150 metros el nivel del mar y por lo tanto todas estas islas que hoy conocemos formaban prácticamente un continente, con algunos canales marinos donde la navegación era relativamente corta y por eso
probablemente estos primeros pobladores de Oceanía eh, ya manejaban cierta habilidad para navegar en los mares a una corta distancia, ¿no? Y América, ¿cuándo llegaron a América? Bueno, se calcula que alrededor de 25 a 30 mil años fueron los primeros pobladores de América, y si bien está bastante discutido y a medida que se van encontrando nuevas informaciones, llegaron hasta América del Sur alrededor de 15.000 a 13.000 años. Hace poco hubo un descubrimiento en la provincia de Buenos Aires que se lo da un poco más antiguo y un poco está en discusión acerca de cómo fue el poblamiento americano. Pero a través del estrecho de Bering, en una época donde eh, el planeta estaba afectado por la última glaciación y el nivel del mar estaba bajo, llegaron a poblar toda América. Entonces, la especie que llegó a poblar América y se desarrollaba en esta época ya eran de la línea de los Homo sapiens, que significa hombre sabio, y sobre todo, bueno, la especie actual que somos, que se llama Homo sapiens sapiens, que significa hombre sabio sabio. ¿Mm? Hubo alguna convivencia, llegaron a convivir con otros sapiens como fue el de Neandertal, pero bueno, el poblamiento americano está relacionado con la llegada del Homo sapiens sapiens. Entonces, para que ustedes se imaginen cómo era el planeta en ese poblamiento americano y el resto de los continentes, era la época glaciales, donde los casquetes de hielo llegaban hasta el norte de Estados Unidos, lo que es actualmente Estados Unidos, gran parte de Europa, y la región periglaciar que rodea estos ambientes glaciar generalmente son más áridas, ¿m? Y por eso forman estos les, como el les pampeano que les comentaba hoy. Entonces, tengan en cuenta cuando finalizó la última glaciación, eh, el nivel del mar empezó a subir y se calcula que en solo 4.000 años el nivel del mar llegó a subir 140 metros. Esas fueron épocas muy inestables, con grandes cambios climáticos y desastres ambientales. Pero bueno, eso en cierta forma eh, tal vez eh, esta fin de esta especie de grandes cambios comenzó una época benigna donde en estos últimos 10.000 años es cuando ocurre una gran cantidad de acontecimientos. Para nosotros, nos parece mucho tiempo, por eso quería en cierta forma que dimensionen los tiempos. Veníamos hablando cerca de 2,6 millones de años, pero lo que vamos a ver de ahora en más es solo los últimos 10.000 años de la historia de la evolución del planeta. Geológicamente no cambió, a nivel de tectónica de placas no cambió nada, pero sí hubo cambios muy grandes en relación a la especie humana y sobre todo a lo que vamos a ver relacionado al uso de los metales. Entonces, vamos a cambiar de escala. Fíjense que estos son 4 millones de años, ocupa toda la pantalla, y nos vamos a concentrar en este pedacito que estaría en escala estos últimos 10.000 años, que es lo que vamos a entrar un poco más de detalle. En estos 10.000 años, entonces, es cuando se encuentran los primeros indicios del uso de los metales, las primeras aldeas
el inicio de la agricultura y el desarrollo y el afianzamiento del Homo sapiens sapiens como el gran dominador de las especies eh, que habitan el planeta. Ahora, si bien estamos en una época interglaciar o en un periodo de tiempo benigno, de temperaturas más elevadas, la glaciación ya terminó hace 20 o 16.000 años atrás, acá hay como un vestigio de lo que sería la última glaciación. En esta escala vertical podrán ver la temperatura global del planeta, 17, 15 y 13, donde, si bien es una época benigna, hay épocas frías y épocas cálidas, que están representados con azul las épocas frías y en rosadito las épocas benignas o de climas cálidos. Y esto va a tener en cierta forma implicancia, sobre todo en el hábito y en el desarrollo también de la humanidad. En este caso, hay algunas evidencias, sobre todo, bueno, estas evidencias es a través del estudio del polen, de los testigos de hielo en la Antártida que obtienen eh, a nivel isotópico este tipo de registro de cuál fue la temperatura global de la Tierra en los últimos tal vez miles de años, algunos miles de años, con la corteza de algunos árboles antiguos, pero en los últimos 3.000, 4.000 años hay evidencias también escritas, testimonios de navegadores, como por ejemplo la pequeña edad de hielo, donde hay registros donde la temperatura global de la Tierra fueron bajas y vamos a ver que hay una crisis a nivel global, como epidemias de alimentación, hambrunas, guerras, etcétera, relacionados probablemente a estos cambios climáticos. Y por otro lado, épocas cálidas, como esta medieval, donde fueron climas benignos y hubo desarrollo, sobre todo en Europa, de una época de apogeo. Entonces, conjuntamente con esta evolución del clima, ¿qué pasó con la población humana? Obviamente que hay pocos registros, o no hay registros de cuánto sería la cantidad de habitantes hasta cerca del cero de la edad cristiana, donde se calcula que en todo el planeta había cerca de 200 millones de habitantes. Es como si fuera la población de 4 Argentinas distribuidas por todo el planeta. Hoy en día, la población de humanos alcanza cerca de los 8.000 millones de habitantes. Y ven en esta forma de representarlo en color amarillo cómo creció exponencialmente en los últimos cientos de años. Podríamos decir los últimos 250 años, cómo creció y a qué pudo estar relacionado este crecimiento de la población humana. Entonces, ese es el escenario de lo que vamos a analizar en estos últimos 10.000 años. Cambios climáticos, aumento de la población, condiciones favorables o desfavorables en la historia de la humanidad y sobre todo qué relación tiene con el uso de los metales. Los primeros objetos que se han encontrado de metales hechos por el hombre tienen aproximadamente 11.000 años. Se han hallado algunos objetos de metales nativos como cobre, oro y plata en lo que es la región actual de Irán. ¿Mm?
En esa primera época coincide con las primeras eh, aldeas o primeros agrupamientos de seres humanos, donde también estaría relacionado con los primeros indicios de que el hombre se empezó a hacer sedentario, a hacer eh, trabajos de agricultura y instalándose en ciertos sitios. En líneas generales, cerca de 6.000 a 6.500 años atrás, eh, el cobre tuvo su mayor apogeo y comenzaron también a ver los primeros indicios de, de fundiciones, donde se han encontrado fogatas, moldes y indicios de que han fundido metales, como por ejemplo también los primeros objetos realizados con aleaciones, que fue a través de el bronce, la aleación del cobre con el estaño, pero no fue la única aleación porque utilizaron otros tipos también de aleaciones. Y los egipcios fueron los que mayor desarrollo hicieron de la utilización del bronce. El hierro, hace alrededor de 4.500 años atrás, fue cuando se empezó a usar eh, los primeros objetos en lo que es actualmente la región de Turquía. ¿Qué pasaba en América? Bueno, en América los primeros indicios del uso de metales son algunos objetos hechos en cobre o en la región del sur de Perú, de Bolivia, norte de Chile y el noroeste de Argentino, como es esta imagen de la máscara de cobre obtenida o encontrada en el Valle del Cajón en Catamarca. Esto tiene alrededor de 3.000 años y al igual que los primeros objetos que se encontraron en Irán, estos objetos como la máscara del cajón se moldeó a partir de golpes. Es lo que se dice un trabajo en frío, o sea, a través del golpe, el metal que es maleable llega como una especie de fundición a la fuerza a través de la presión y así amalgamaban, o mejor dicho, no utilizo esa palabra porque puede confundir, pero llegaban a moldear estos objetos como esta máscara que tiene aproximadamente unos 20-25 metros de alto y unos 20 de ancho y muy finita. ¿M? Entonces, esos fueron los primeros indicios del uso de metal en América, separados aproximadamente unos 7.000 años entre Europa y América. ¿M? Obviamente por una cuestión geográfica, probablemente no tuvo una relación de migración del conocimiento de, de Europa hacia América. Eh, lo mismo ocurrió con la fundición que los primeros indicios fueron alrededor de 1.500 años atrás en la misma región que mencioné sobre los primeros trabajos de metales en América, como el sur de Perú, Bolivia, el noroeste de Argentina y Chile. Esta es una imagen del el disco de la Fone Quevedo, de la cultura laguada en Catamarca, donde está compuesto por bronce, por cobre y estaño, eh, y tiene aproximadamente 1.500 años. Separados en el tiempo, unos 4.500 años entre la época de fundición en Europa y Asia y América. Así que bueno, ese es un pantallazo general de los primeros indicios del uso de los metales y vamos a empezar con el tema del cobre. El cobre
al igual que el oro, la plata, son los primeros utilizados a través del moldeado a golpe. ¿Mm? Eran piezas, las más antiguas, cerca de 11.500 años tienen, en lo que es la región de Irán y Turquía, y estos metales nativos son maleables y fáciles de utilizar. Pero en algún momento empezaron a explotar de las zonas oxidadas, principalmente, malaquita y otros minerales de cobre, más algunos sulfuros como la calcopirita, que llegaron a alcanzar a fundirlos en hornos para llegar a 1.000 grados de temperatura. Esos primeros indicios eran alrededor de 4.100 años antes del presente, no, antes de Cristo, perdón. Eh, Aunque los que más desarrollaron el, el tema del cobre posteriormente fueron también los egipcios. O sea, y esto es importante, los primeros objetos de cobre tenían como una función ornamental, como adornos, también agujas, puntas de flecha o eh, anexados a algunas herramientas agrícolas para labrar la tierra. En esos procesos de fundición utilizaron hornos, crisoles, y fuelles como para alcanzar el punto de fusión. Em, Como les decía, en Argentina la fundición fue alcanzado cerca de 1.500 años eh, en el noroeste de Argentina. Entonces, esto es más o menos el esquema de las distintas épocas entre Europa y Asia y América y cómo fue evolucionando el uso de este metal, sobre todo metales nativos. Posteriormente empezaron a utilizar aleaciones, como fue la más difundida, la de cobre y estaño, pero también utilizaron otros elementos como arsénico, zinc y plomo. El cobre con el zinc, el latón y algunos objetos también mezclaban cobre con plomo. En la Edad de Bronce, los que más utilizaron bronce fueron los egipcios, que si bien ellos después descubrieron y llegaron a dominar la técnica de la fundición de hierro posteriormente, igual no abandonaron el uso del cobre porque, bueno, debería tener algunas explicación, sobre todo también en el uso de cómo manejaban el- la fundición y la elaboración de los objetos hechos en bronce. 1.200 años antes de Cristo comienza a decaer porque colapsan las redes comerciales. Hay evidencias de que tanto en América como en Europa y Asia comercializaban tanto productos de comidas o condimentos o metales o piedras preciosas o piedras ornamentales, y llegaban a migrar hasta miles de kilómetros. Regiones selváticas como desde el Amazonas a la región andina en América, pero así hay evidencias de que había un alto transporte y tráfico y comercialización de distintos objetos. Ya en esta época probablemente eh, la, este, la fundición y el trabajo
del cobre, sobre todo en América, probablemente había intercambios entre estas regiones que les mencioné, entre Bolivia, noroeste de Argentina y el norte de Chile, ¿no? Porque hay algunas evidencias en el tipo de crisoles y de tipo de fundición. Em, Bien, entonces, después de la época del bronce, viene la edad de hierro, donde si bien la materia prima del hierro es mucho más abundante en la superficie, alcanzar los 1250 grados, una temperatura de fusión más alta, fue más complicado. eh, y la maleabilidad de trabajar el hierro probablemente tuvo algunas dificultades para los primeros indicios de la orfebrería o del trabajo de los metales en las culturas antiguas. Pero bueno, en los primeros objetos que utilizaron en hierro fueron los hititas, donde 2000 años antes de Cristo eh, trabajaron el hierro, sobre todo a partir de meteoritos. Eh, eh, y eso lo utilizaron como obsequios diplomáticos con los egipcios y bueno, tenían motivos más religiosos y espirituales. Pero el gran apogeo del uso del hierro está relacionado con la agricultura y principalmente con armamentos y protección para la guerra, donde culturas como los etruscos, los galos, los celtas, fueron los que más desarrollaron el hierro en el siglo X antes de Cristo. ¿Mm? En América, el hierro no lo llegaron a descubrir en esa evolución natural del uso y el descubrimiento de los metales, y sí, bueno, fue introducido por los españoles cuando llegaron a América. Entonces, esa fue la evolución general de los metales desde el cobre, el bronce y el hierro, que es considerado como la edad de los metales en la evolución de la humanidad. Entonces, estamos hablando de estos 10.000 años y una vez que vamos a ir acortando los tiempos como para ver qué es lo que pasa en los últimos 2000 años. Entonces, vamos a agrandar esta escala de tiempo, donde acuérdense que pasamos de millones de años a 10.000 años y ahora nos vamos a concentrar en estos últimos 2000 años. ¿Y qué pasa en estos 2000 años? Bueno, vamos viendo la evidencia de cómo va creciendo la población humana, cómo se organiza la organización política y el poder en, en las distintas épocas, donde primeramente estaban los imperios, como el imperio egipcio, el imperio romano, después comienzan las monarquías, y en los últimos 200 años aproximadamente llegan las repúblicas a dominar el planeta. Acá ampliado ya estaría la pequeña edad de hielo que les mencioné al principio y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre en las distintas épocas. Acuérdense, en Sudamérica, en los últimos 1500 años, la edad de bronce. ¿Qué ocurre previo a esta época del siglo XI al siglo XIII? En Europa hay un apogeo,
sobre todo en una época benigna, donde las temperaturas del planeta eran elevadas y estables, y eso ocasionó también el desarrollo de grandes monumentos como iglesias, catedrales de esa época, y cuando comienza esta pequeña edad de hielo, hay problemas con esa agricultura de subsistencia, hay hambrunas, pestes, conflictos sociales, guerras, y se dejan de hacer esos grandes monumentos que quedaron en Europa, principalmente. En esa época, en los últimos 500 años, la población rural era cerca del 90%. Hay una revolución agrícola donde se empieza a descubrir el uso de los suelos, como por ejemplo para tratar de tener mejores cosechas y no depender del clima y decir, bueno, hoy este año comemos, el año que viene comeremos una vez al día, porque era así una agricultura de subsistencia. Entonces empezaban a conocer cuál era los controles que podían llegar a tener para mejorar la producción agrícola. eh, Descubren el uso del carbón, y acá esto va a tener una implicancia importante a lo que viene ahora, que es la revolución industrial, porque fue el motor, la energía que movió la era industrial, y el resto del crecimiento de, y cómo fue aumentando, no sé si prestaron atención, cómo fue aumentando el uso de los elementos químicos para el uso de la humanidad, eh, con la era industrial, obviamente, posteriormente la era eléctrica, y qué implicancia va a tener, por ejemplo, en la producción del cobre, el petróleo, el descubrimiento y el uso del petróleo, etcétera, etcétera. En 2008, para que tengan una idea, la población rural alcanzó el 50%, o sea que el planeta estaba distribuido, mitad de la población viviendo en ciudades y mitad de la población viviendo en el campo. Hay una proyección que va a aumentar el crecimiento de la población viviendo en ciudades. Y quería destacar uno de los tantos fenómenos que ocurrió en la era industrial, pero que está relacionado directamente con la minería y con la era industrial o la revolución industrial, que fue que en 1712 Tomás Newcomen eh, descubrió una bomba, hizo una bomba para evacuación de agua, que fue aplicado a una mina de carbón para desagotar una mina de carbón de agua. Esta bomba de Tomás Newcomen eh, fue diseñada con esa finalidad. El mejoramiento y bueno, eso fue lo que desencadenó también en los motores, y sobre todo en las calderas que van a movilizar autos, locomotoras, etcétera. Entonces, el precursor fue por una bomba para desagotar agua de una mina de carbón. Y el otro evento importante, no solo para la era industrial, sino también para la minería, fue una locomotora en 1814 que Stephenson diseñó para transportar carbón en el interior de una mina de carbón. Posteriormente, eso evolucionó a las locomotoras, como fue el primer tren
que unió Manchester con Liverpool. Pero antes de eso, hubo una locomotora que transportó mineral, carbón de esa época. Ahora, este es un claro ejemplo de cómo la necesidad de mejorar las condiciones para minar o para sacar minerales desencadenó en los motores y en las locomotoras que posteriormente van a revolucionar en la era industrial. Eh, Ni hablar sobre el carbón, es otro tema de discusión. Hoy en día es uno de los que todavía se sigue usando, tiene una gran participación en la energía que utiliza el hombre para abastecer sus necesidades en el planeta, pero es una de las que más está tratando de reemplazar esas condiciones, pero en su época fue la que generó esta revolución y alimentó la era industrial. ¿Mm? Bueno, ya más cerca del presente, 1949, se hace la primera conferencia sobre conservación y utilización de recursos naturales. El hombre se dio cuenta que el planeta era uno solo, había que cuidarlo, y para eso empezó la primera reunión formal, fue en 1949, para tratar de conservar el medio ambiente y mejorar las condiciones de la humanidad en general, sobre todo de los más postergados. Y ahora, bueno, estamos en los últimos 2000 años, nos vamos a concentrar en los últimos 225 años. Fíjense cómo se va reduciendo el tiempo y lo que ocurrió en los últimos 225 años. Entonces vamos a ampliar de nuevo la escala de tiempo, vemos cómo la población va creciendo exponencialmente, cerca de 1850, 1880 ya hay cerca de 1.000 millones de habitantes en el planeta, y cómo fue creciendo sobre todo en los últimos 100 años hasta llegar a la población que hoy habita el planeta. Empezaron las repúblicas, eh, como, bueno, es el fin de la revolución industrial, comienza la era del petróleo, otro de los eventos importantes es el cambio, el uso de los explosivos, esto es muy importante en la industria también minera, para la extracción de los minerales. Fíjense que los desafíos que tenía los primeros indicios de la minería era solo obtener metales o minerales desde la superficie. Las primeras excavaciones fueron muy rudimentarias. ¿Por qué? Imagínense que no tenían explosivos, las herramientas eran objetos un poco más duros, como algunas hachas que se encontraron en la región de Chuquicamata. Se encontró una momia de cerca de 1500 años donde tenía como una especie de, de hacha hecha con madera, envuelta con cuero de un bloque de cuarzo, y con eso iban extrayendo el mineral. Los primeros indicios de cuando no existía explosivos era calentar con fogatas a pocos metros de profundidad eh, la roca. Eso, al calentarlo, después lo enfriaban, le tiraban agua fría, y eso generaba un requebrajamiento de la roca, y ahí debilitaban y podían extraer parte del mineral. Pero otro de los grandes desafíos era evacuar el agua del nivel freático, de la inundación de lo que podía llegar esa mina subterránea,
y otro de los problemas era el tema de la ventilación. Entonces, bueno, esto fue evolucionando desde las primeras minas hasta lo que hoy en día conocemos con toda la infraestructura ingenieril que se hace para extraer minerales. Pero bueno, en 1870 hubo un cambio en el uso de los explosivos. En 1875 la era eléctrica, sobre todo, bueno, hay un mayor desarrollo de la extracción de cobre. Hay en 1888 en Gran Bretaña se usa el oro como patrón de la moneda. Para que tengan una idea, en 1900 empiezan las primeras vacunas y mejoran las condiciones de la higiene humana y eso puede estar relacionado también a la mayor crecimiento de la población, condiciones de vida y aumento de la expectativa de vida. En 1907 el descubrimiento del petróleo en Argentina, o por lo menos se masifica en el sur de Argentina. En 1915 entra en producción Chuquicamata como una mina organizada. Otro de los eventos importantes de los últimos 70 años es que empieza la era de la comunicación y la tecnología, el inicio del desarrollo nuclear en 1950, diferentes eventos para el cuidado del medio ambiente y tengan este dato, 1997-1998, en Argentina se desarrollan las primeras minas modernas como Bajo la Lumbrera y Cerro Vanguardia. En 1991, la primera batería de litio. En 2012 Chuquicamata, fíjense cómo fueron pasando los diferentes eventos de esta gran mina de cobre. En 2012 comienza a ser subterránea la explotación de esta mina en el norte de Chile. Bueno, en 2018 se firma el Tratado de la Transición Energética y en 2020 lo que nosotros conocemos como la época de la pandemia o el COVID-19. Entonces, hay muchos eventos más, pero un poco para ordenar la evolución humana con respecto no solo al uso de los metales, sino también el conocimiento y la aplicación que fue teniendo a través de su historia y de lo que vendrá. Un tema aparte, los minerales críticos, donde se define una criticidad de minerales hoy en día, sobre todo por este cambio de la matriz energética. Y para ir cerrando, eh, el uso de los metales lo voy a ir representando a través de la tabla periódica. Eh, entonces, 1000 años, 1 millón de años atrás, por poner una época donde era la época donde el hombre solo utilizaba elementos líticos como silicio y oxígeno para representar los elementos de cuarzo. 11.000 años atrás, el primer uso de los metales nativos como oro, cobre y plata. Posteriormente, las aleaciones hechas con estaño, plomo y zinc. eh, el hierro, alrededor de 4.000 años antes del presente. Eh, Acuérdense de esa pequeña edad de hielo previo a eso, hace más de 1000 años atrás, hubo un apogeo de construcciones complejas como catedrales, iglesias, etcétera. La revolución del carbón, la era industrial o la revolución industrial, donde ya prácticamente se utiliza casi todos los elementos de la tabla periódica y hoy en día que se utilizan todos los elementos
de la tabla periódica, que lo vamos a ver en esta forma de representarlo, donde en 1932 este trabajo de Price muestra cómo está distribuido los elementos químicos según el uso, si es relacionado a la energía. Fíjense que el uranio no está dentro del uso de la energía en salud, qué elementos utilizaban en esa época, en construcción, en monedas, en información y en transporte. Fíjense que en construcción hay mucho para discutir, pero antes de 1930 el uranio se utilizaba en esmaltes para ciertas eh, como los minerales de uranio son llamativos, color verde, amarillentos, bien fuertes, se utilizaban en ciertos esmaltes para azulejos y construcciones. Entonces, en edificios antiguos, tal vez en algún lugar todavía existan estas formas de revestir hechos con minerales de uranio. Cuando descubren el uranio, bueno, esto es 2013, fíjense que eh, cerca del presente, hoy utilizamos todos los elementos de la tabla periódica y algunos elementos tienen hasta más de 3 usos o aplicaciones eh, de nuestro uso cotidiano, básicamente. Así que bueno, perdón si me extendí, pero eso les quería contar acerca